Bien, buenos días a todos y todas, tanto aquí como en sus casas, que no haya saludado antes. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Sí, profe. Listo. Primero que todo, excusarme por mi ausencia de la sesión anterior. Eh, Había una reunión de las pruebas Saber Pro, mejor dicho, una capacitación por parte del ICFES y pues yo fui seleccionado para asistir. Entonces pues se cruzaba con la hora de clase y no podía pues sustraerme a esa reunión. Ya les pido excusas. Fundamentalmente por el aviso corto, pensé que se iba a demorar menos y que iba a alcanzar a dar la clase, pero pues no fue así. Entonces, yo no considero, pero pues eso lo iremos mirando, que haya necesidad de reponer esa sesión. Digamos que es solo como una hora. Yo creo que podemos como eh, solventarnos bien con los tiempos que tenemos, pero pues de todas formas si vemos algún problema con tiempos o con temáticas o algo así, o requerimos más tiempo, pues tratamos de cuadrar una recuperación para esa sesión, pero solo si lo consideramos pertinente o si ustedes pues realmente lo demandan. También, y espero que pues hayan recibido esa comunicación de mi parte, yo subí el jueves la primera actividad evaluativa de este corte. Es un trabajo grupal en los grupos de trabajo que asumo que han conformado. Por esta actividad nomás, permitiría yo que lo entregaran de manera individual. Si alguien dijera, no, es que no pude conformar mi grupo, X o Y motivo, porque pues no había hecho ese ejercicio, a pesar naturalmente que se los había comunicado desde hace tiempo. Pero si alguien no había conformado su grupo, pues no hay problema, lo puede entregar de manera individual. Quiero hacer la aclaración que, en primer lugar, que los grupos son mínimo de 3, máximo de 4 estudiantes, eso lo acordamos desde el primer día. Y en segundo lugar, que cuando hablo de que es un trabajo grupal, es que es solo un trabajo por grupo. Entonces, si son un grupo de 3, 4, pues hacen un solo trabajo entre todos. Si quieren se lo reparten o si quieren se reúnen, es solo un trabajito entre todos. Pero a la hora de subirlo a Moodle, todos suben el trabajo de su correspondiente grupo. O sea, porque si, por ejemplo, cada uno, listo, subimos todos el PDF al grupo que uno creó por WhatsApp, ¿no? Y cada integrante del grupo debe subir El mismo archivo. Vale. El mismo archivo. O sea, no importa que sea una copia, pues al fin y al cabo debe ser una copia, pues porque todos, o sea, es un solo trabajo por grupo. Pero es que la plataforma, para que quede constancia de su trabajo, como ese es la plataforma donde se evidencia el trabajo que ustedes desarrollan, pues es importante que todos aparezcan habiendo subido la actividad. Entonces, pues es sencillo, todos hacen un trabajo, todos los hacen en un archivo, y pues como es un archivo, pues todos pueden tener su copia del archivo, y cada miembro del grupo pues sube la misma copia. O sea, es solo como por tener ese testimonio de que entregar. No es más, no es que tengan que por más que hayan trabajado en grupo, cada cual tengan que entregarlo un trabajo distinto. No, no. Pero todos lo suben. Es importante eso, que todos lo suben para que quede la constancia de que todos subieron el trabajo. ¿Sí me hago entender con eso? Alguien me iba a preguntar algo. No, alguien que comenta. Miren, por ejemplo, Juan Sebastián Cediel está buscando grupo. Si alguien tiene un cupo, pues se comunican con él
para este trabajo. Listo. El trabajo, listo, hay otro que no tiene grupo, ahí se van coordinando ustedes, mejor dicho, ahí tienen el chat para organizarse. Listo, pues. Ese trabajo es un trabajo, como les decía en algún momento, de interpretación, aunque tiene aspectos de cálculo. Es decir, hay que calcular aceleración, velocidad, hay que calcular componentes de la aceleración, pero muchas preguntas están enfocadas a una respuesta interpretativa. Es decir, a partir de lo que ustedes han calculado, por ejemplo, si el movimiento es circular o si el movimiento tiene rapidez constante. Entonces, ahí entra en juego lo que yo considero que es un aspecto fundamental de esta parte del curso y de hecho de todo el curso. Que ustedes no solo sepan cómo calcular las cosas, sino que sepan entender, interpretar, pensar, razonar, justificar, argumentar una cantidad de verbos gigantesca con respecto a esa temática que hemos desarrollado. Entonces, por eso también es bueno el trabajo en grupo, porque entre ustedes discuten, hablan, dicen, no, a mí me parece, no, pero es que se dijo esto, no, pero es que miren esto de acá, y en teoría eso debería generar un trabajo bueno. No creo que sea largo, la fecha de entrega está para el jueves, si no estoy mal, hasta medianoche. Yo creo que el tiempo es suficiente, más teniendo en cuenta que es en grupo y que no me parece que sea un trabajo largo. Entonces, como para que tengamos... En el correo decía que hasta el 30 de noviembre. ¿Me equivoqué yo con el noviembre? Sí, sí, profe. Decía 30 de noviembre. Bueno, pero yo entiendo, yo esperaría que todos hayan entendido que era un error, o alguien está creyendo que era para el 30 de noviembre de verdad. Pues ya Porque para el 30 creo que para el 30 de noviembre ya se habrá acabado el semestre, entre otras cosas. Entonces, sí sale septiembre. sí, efectivamente. Si fue un error mío, no me he dado cuenta. Si fue un error mío escribiendo el correo, bueno, les pido disculpas, pero pues es para el 30 de septiembre, es decir, para este jueves, hasta medianoche. No se relajen tanto. Bien. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud desde sus casas con respecto a eso. Bien. Listo. Con ese trabajo y con lo que discutimos hace 8 días, cierra, por decirlo de alguna forma, ese capítulo de las funciones vectoriales. Yo quiero ser muy honesto, y yo siempre trato de ser honesto con todo lo que digo. Naturalmente hay mucho más que uno podría hacer con funciones vectoriales. Y si naturalmente ustedes ven un libro de texto, hay una gran cantidad de conceptos que tal vez nosotros no abordamos. Pero, pues digamos que dentro de los límites de tiempo con los que tenemos, pues digamos que yo siento que se ha abordado por lo menos el fundamento, para que el que quiera hacer un trabajo posterior de profundizar en ese tema, tenga las herramientas para hacerlo, por su propia cuenta. Entonces, lo digo por si acaso alguien dice, no, profe, pero es que faltó ver esto. Sí, puede que hayan faltado cosas, siempre van a quedar faltando cosas. Además que este es un curso con unos tiempos bastante limitados. Pero, pues digamos que yo siento que lo que se abordó es lo básico que necesitamos con respecto, y que ustedes necesitan con respecto a esa asignatura. Y entonces entramos hoy a abordar otro capítulo que, para ser más concreto, hace referencia a otro tipo de función. En el cálculo vectorial o en el análisis vectorial hay una gran cantidad de tipos de funciones. A diferencia de los cursos anteriores donde ustedes siempre trabajaban con un tipo de función, que eran las funciones de una variable, x al cuadrado, e a la x, logaritmo natural de x. En este curso uno ve varias clases de funciones. Y la clasificación de esas funciones se hace en torno a la naturaleza de esas funciones. Es decir, qué es lo que son, qué es lo que hacen esas funciones. En algún momento, cuando hablábamos de funciones vectoriales, yo les hacía a ustedes el análogo de que una función es como una máquina donde uno mete algo y al final de la función resulta otra cosa. Es decir, como un aparato, una caja
en la cual uno mete un objeto y adentro se hace algo y al final sale un producto o un resultado a partir de esa función. Pero cuando uno habla de objeto, pues la naturaleza de los objetos puede ser muy variada, porque hay objetos que son números, hay objetos que son vectores. Entonces, por ejemplo, las funciones vectoriales. Nosotros cogíamos un número, lo metíamos en esa máquina y el resultado era un vector. En las funciones de una variable que ustedes conocían de antes, uno metía un número y el resultado era otro número. Por ejemplo, uno decía x al cuadrado, yo meto el 2, sale el 4. Yo meto el 3, sale el 9. Entonces, esa naturaleza de los objetos involucrados en una función es lo que da lugar a diversos tipos de funciones. Y el tipo de función que vamos a empezar a ver hoy, que es el que va a abarcar este curso hasta el final, tiene una naturaleza particular en torno a los objetos que están involucrados. Las funciones de varias variables o funciones escalares o campos escalares, porque así lo van a encontrar en la literatura, con esos diversos nombres, son funciones que, a diferencia de las funciones vectoriales, toman vectores y los transforman en números. Las funciones vectoriales cogían números y las transformaban en vectores. Cogían el tiempo y lo transformaban en velocidad, en aceleración, en posición. Las funciones de varias variables cogen vectores y los transforman en números reales. O escalares. El nombre usual en el álgebra lineal para los números reales son escalares. Naturalmente, la cantidad de componentes que puede tener un vector es variada. Hay vectores de 2 componentes, hay vectores de 3 componentes, hay vectores de 10 componentes, de 20 componentes. Y esas componentes son las que determinan la cantidad de variables que va a tener la correspondiente función. Entonces uno va a hablar de funciones de 2 variables, que son funciones donde las componentes son 2. Y a esas componentes comúnmente se les llama x y y. Cuando la función es de 3 variables, pues va a tener 3 componentes y a esas componentes se les va a llamar x, y y z. Cuando son más de 3 variables, pues uno trata de buscar las letras más apropiadas o utiliza subíndices. Entonces, por ejemplo, si uno dice una función de 10 variables, pues las variables van a ser x1, x2, x3, x4, hasta x10. En casos aplicados, porque esto va a tener diversas aplicaciones, las variables comúnmente se representan por medio de lo que representa la aplicación. Entonces, por ejemplo, si una de las variables es la longitud, pues se utiliza la letra L. Si una de las variables representa, qué sé yo, cantidad de dinero o capital, pues entonces uno utiliza la letra C para que quede como una referencia hacia el problema que se pretenda resolver. Pero a nivel abstracto, pues las variables van a ser XY, XYZ o X1, X2, X3 hasta donde llegue. ¿Cómo funcionan estas funciones? La idea va a ser bastante sencilla al principio. Con el tiempo se va a ir complejizando un poquito. Entonces, la notación de cualquier tipo de función es una notación estándar. Yo tengo el nombre de mi función, a veces f, a veces g, a veces h, dependiendo de la aplicación también puede tomar otros nombres. Y aquí van las variables que tenga la función. Entonces, en este caso hay 2 variables, la variable x y la variable y. Entonces, esta función toma un vector de 2 componentes, x y, y lo va a transformar en el número que resulta, este ejemplo particular, de sumar la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, esa función f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando yo lo evalúo, por ejemplo, en una pareja 2,4 o en un vector o en el vector 2,4, pues el resultado de esa función al evaluarla es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. En este caso es 4 más 16, que eso es igual a 20. Entonces, aquí, a la hora de evaluar esas funciones escalares,
pues lo que uno hace es esa fórmula que aparece al final, la reemplaza por la correspondiente variable. En esta fórmula yo reemplazo x por la primera componente y y por la segunda componente del vector. Hace las operaciones que haya lugar y ese es el resultado de la evaluación de la función. Entonces, si yo, por ejemplo, evalúo la función en menos 2,3, pues el resultado va a ser 13, porque es menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si quieren hacerlo con calculadora, eso les va a dar de todas formas el número 13. Entonces, naturalmente hay varios ejemplos de funciones escalares. Por ejemplo, yo puedo pensar en esta función. Ahora la voy a llamar g. La función g de xy igual a x a la y. Entonces, en esa función, cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, en el vector 2,3, pues como la fórmula es que eso es x a la y, pues el resultado de esa función va a ser 2 a la 3, que 2 a la 3 efectivamente es igual a 8. Si quiero evaluar esa función, por ejemplo, en 4, menos 2, esta función, este ejemplo, pues esto es 4 a la menos 2, que si ustedes lo hacen en calculadora o aplican las reglas, da un 16. Y si yo quiero, por ejemplo, evaluar esta función en 9,1 medio, pues esto va a ser 9 a la 1 medio, que todos sabemos que eso es la raíz cuadrada de 9, que eso efectivamente es igual a 3. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí con la idea? Como les digo, esto al principio es básico y sencillo. Listo. Naturalmente, yo puedo hablar de la cantidad de variables que uno quiera. La cantidad de variables viene determinado por el problema concreto que uno vaya a aplicar o por cómo nos den la función. Aquí, adelantándome a alguna pregunta relacionada con la que me hacían hace 8 días, ¿de dónde saca uno las funciones o cómo uno deduce las funciones? En este enfoque determinístico se asume que a uno le dan las funciones y a partir de ellas trabaja. O le dan alguna forma o algunas características para determinar la función. Pero en general a uno se la dan, como pasaba con las funciones vectoriales. En ese sentido, si yo tengo esta función de 3 variables, la función g evaluada en x, y, z, que es igual a x más y más z, pues la evaluación sigue la misma idea. Yo reemplazo, por ejemplo, si la evalúo en 3, menos 1, menos 2, pues reemplazo x por 3, reemplazo y por menos 1, reemplazo z por menos 2. Y el resultado de esa operación, y ustedes la pueden hacer, da efectivamente igual a 0. ¿Sí me estoy haciendo entender? Malo sencillo. En sus casas, ¿cómo van? ¿Clarito? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Listo, pues. Bien. ¿Qué otros ejemplos tengo? Bueno. Otro cálculo con esta función x a la y. Naturalmente, hay casos donde la función no se va a poder evaluar. Por ejemplo, si yo cojo esta función x a la y yo la quiero evaluar en la pareja, miren esta pareja, sí, por ejemplo 0,0, porque 0 a la 0 está indefinido, o por ejemplo otro no tan, menos 1,1 medio, menos 1,1 medio. ¿Por qué me quedo así? Menos 1, sepárate acá. Eso. Pues si yo tratara de evaluarlo, eso sería, según esta función, recuerden que eso depende de la función que a mí me den, pues eso sería menos 1 elevado a la 1 medio. Raíz, que eso sería raíz cuadrada, no de 1, no. Raíz cuadrada de menos 1, que eso no está definido. Sí, o sea, recuerden que estamos hablando de los números reales. En los números reales,
Raíz cuadrada de menos 1 no está definido. Los números negativos no tienen raíz cuadrada. Entonces, cuando uno evalúa una función, va a haber ocasiones en ciertos vectores donde no se va a poder evaluar. Entonces, uno simplemente dice, no está definida la función en ese valor. Pero por lo demás, pues la idea prácticamente es reemplazar y ya. No creo que nos ponga indefinidos, ¿verdad, profe? Dime. No creo que ponga indefinidos. No, en general no, porque naturalmente aquí debe aparecer algún cálculo. Entonces, por ejemplo, miren esta. Esta función, g de x, y, z. X a la y más x a la z más y a la z. Entonces, ustedes pueden verificar los cálculos. Si lo evalúo en 2, 3, 4, a mí me dio 105. Entonces, reemplazan, calculan, operan y verifican que efectivamente da 105. Si lo evalúo en 2, menos 1,3, da 15 medios. Hagan la cuenta, hacen los cálculos y van a ver que efectivamente da ese resultado. Pero, y esto quiero que lo revisen también porque acá no está definido. En este vector de 3 componentes, esta función no va a estar definida. Porque aparece raíz de menos 1 nuevamente. Entonces, a la hora de evaluar, siempre va a existir esa posibilidad. Entonces, si no se puede calcular, porque realmente no se pueda, o sea, realmente no se puede, es que hay reglas que nos dicen este cálculo no se puede hacer. No se le puede sacar la raíz a un número negativo, no se puede dividir por 0. En esos casos, uno dice que la función no está definida. Si quieren, revisen los cálculos que estoy mostrando ahí para comprobar que efectivamente eso es lo que sucede. Mientras ustedes revisan eso, miremos con esta función, que creo que no había escrito acá qué hacer. Estas de 2 variables. Quiero que determinen esto. Esa función evaluada en pi medios. ¿Por qué no me dejó ahí? Ay, ¿por qué me hizo esto así? Es que el computador no sé si tengo el código metido ahí. Pi, eso, pi medios, coma, pi. No olviden que cuando aquí trabajamos con funciones trigonométricas, el cálculo se hace en radianes. En este cálculo lo estaban revisando ustedes. Profe, eso es indefinido. Coseno de pi es 0. Coseno de pi es 0, Coseno de 90 es 0. pero pi no es 90. Ah, 180, qué pena. Era pi medio. ¿Cuánto daría este? ¿Si está definido o no está definido? Profe, seno de x sobre coseno de y no es tangente de x más y. No. Es cuando tiene la misma letra. O sea, si es seno de x sobre coseno de x, es tangente de x. Pero aquí hay 2 variables. Eso, no sé si se pueda simplificar de alguna forma. Pero no hay necesidad de simplificarlo o de convertirlo en una identidad para eso. Pi cuartos, coma, 0. Listo. Entonces, si ya verificaron estos cálculos que ya había hecho yo y estamos de acuerdo, quiero que revisen estos con la función seno y coseno. Ah, bueno.
Cuando alguien tenga la respuesta, me la puede comentar. Profe, la primera función da -1 y la segunda raíz de 2 sobre 2. -1 y raíz de 2 sobre 2. Más que es S, URT. Raíz de 2 sobre A sobre 2. Listo. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Preguntas, inquietudes, dudas. Listo. Entonces, esto es, por decirlo de alguna forma, el fundamento de las funciones de varias variables. O sea, cuando uno habla de cualquier tipo de función, lo básico que uno debe saber es cómo se evalúa o se calcula esa función en los objetos donde se deba calcular. Si es una función de 2 variables, pues se calcula en un vector de 2 componentes. Si es una función de 4 variables, pues es un vector de 4 componentes. A ver qué viene. Lo que viene a continuación ya es la parte del cálculo, estas funciones. Y cuando yo hablo del cálculo, o sea, el cálculo es mucho más que eso, pero cuando yo hablo del cálculo en funciones, comúnmente estoy haciendo referencia a las operaciones clásicas del cálculo en el tipo de función que vayamos a analizar. Y esas operaciones básicas comúnmente son límites, derivadas e integrales. Entonces, nosotros vamos a discutir cómo, bueno, los límites los vamos a dejar de lado. Los límites siempre los he dejado de lado en este curso, también para funciones vectoriales, porque no tienen aplicaciones prácticas muy generales. O sea, hay casos específicos donde uno usa límites para algo, pero en general no es tanto en lo que uno los puede utilizar. Entonces, digamos que en ese proceso de determinar qué va y qué no va en el curso, pues yo como que dejo de lado un poquito los límites, pero naturalmente uno puede definir límites tanto para funciones vectoriales como para funciones de varias variables. Y es una teoría, digamos que interesante, un poco pesada, pero se puede hacer. Pues tan pesada como los límites en el cálculo diferencial. Entonces, digamos que dejo eso de lado. Se pueden calcular límites para funciones de varias variables, pero no voy a entrar en ese terreno, porque después no las vamos mucho a utilizar. Y más bien damos el salto de una vez a lo que es el cálculo de derivadas para funciones de varias variables. Y acá va a seguir siendo bastante sencillo lo que vamos a presentar. Siempre y cuando tengamos claro ciertos principios en el proceso de derivación. Cuando uno tiene funciones de varias variables, esas funciones de varias variables tienen varias derivadas. Es decir, a diferencia de las funciones vectoriales o las funciones de una variable, que son las que ustedes conocen de siempre, donde había solo una derivada, y por eso uno decía la derivada de la función. En el caso de las derivadas de funciones de varias variables, una misma función tiene varias derivadas. Y a cada una de esas derivadas se les denomina derivadas parciales. Precisamente porque no son
la derivada total de la función, sino son unas derivadas relativas a ciertos aspectos. Entonces, ese es como el primer principio que hay que tener claro. Una función de varias variables tiene varias derivadas. Y la cantidad de derivadas que tiene una función es la misma cantidad de variables que tenga la función. Es decir, si una función tiene 2 variables, va a tener 2 derivadas parciales. Si una función tiene 4 variables, va a tener 4 derivadas parciales. Esa relación no es solo cuantitativa, no es solo la cantidad de variables, o sea, no es solo que la cantidad de derivadas dependa de la cantidad de variables, sino que también el tipo o la forma de calcular la derivada o cada una de esas derivadas parciales depende de la variable con respecto a la cual uno vaya a calcular esa derivada. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función de 2 variables, hay 2 derivadas parciales. Una derivada con respecto a la variable x y la otra derivada con respecto a la variable y. Si fueran 3 variables, x, y y z, por ejemplo, entonces habría una derivada con respecto a x, otra derivada con respecto a y y otra derivada con respecto a z. 3 derivadas parciales. Digamos que esos son los principios básicos del proceso de derivación para funciones de varias variables. Ya entrando en el detalle de cómo calcularlo, la idea también sigue siendo bastante sencilla. Si yo tengo una función de 2 variables, x y yo quiero calcular la derivada con respecto a la variable x en particular, esa derivada se calcula común y corriente, como uno siempre ha calculado las derivadas. Se calcula de la manera usual, bajo las mismas reglas de derivación de toda la vida. Regla de la suma, regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena. Lo que pasa es que en este tipo de funciones, cuando vamos a derivar con respecto a x, vamos a asumir que la única variable que tiene esa función es la variable x. Es decir, cuando yo digo que derivo con respecto a x, es porque esa va a ser la única variable que vamos a considerar en el proceso de derivación. Eso significa que cuando yo derivo con respecto a x, la otra variable, que es la variable y, no se considera variable, sino que se considera como una constante. Es decir, cuando derivo con respecto a x, derivo común y corriente, con las mismas reglas de siempre. Aquí no hay reglas nuevas de derivación. Pero en ese caso, a la hora de derivar, a la y, yo la veo como si fuera un número, como si fuera una constante. Y derivo asumiendo que la única variable es la variable x. No sé qué tan clara sea esa idea en este momento, entonces ejemplifiquemos. Supongamos que yo tengo esta función, la función x al cuadrado por y, una función de 2 variables. Y supongamos que le quiero calcular la derivada con respecto a la variable x. Si yo quiero derivar esto con respecto a la variable x, entonces a la hora de derivar, y la voy a tratar como si fuera una constante. Entonces esto es como si fuera x al cuadrado multiplicado por una constante que se llama y. Y en ese sentido, de acuerdo a las reglas de derivación, pues si yo tengo una constante multiplicando a una función, yo saco la constante, es decir, sale el y derivo x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado, pues como x es variable, la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Y entonces la derivada con respecto a x de esta función
es simplemente 2x multiplicado por y. Y ahí he calculado la derivada con respecto a x de esta función. ¿Sí me siguieron la idea? En sus casas. ¿Sí fue claro? Sí, profe. ¿Cómo se calculó eso? Sí, No señor. sé si hay alguna pregunta. O sea, aquí, lo que les digo, aquí la idea es simple. Aquí la idea es, voy a derivar con respecto a una variable en particular, de las que tiene la función. En el momento en que yo vaya a derivar con respecto a esa variable, todo lo demás lo trato como si fuera una constante. Un número. Un número con una letra. Un número representado por una letra. Eso es lo que uno llama una constante. Entonces, en este sentido, pues aquí y lo voy a tratar como si fuera un número. Por lo demás, son las mismas reglas de derivación de toda la vida. La notación. La notación. Hay varias formas de denotar las derivadas parciales. Una es utilizar esta notación con un subíndice. Entonces uno dice, f sub x es, voy a coger la función y la voy a derivar con respecto a la variable x. La otra forma de denotar es, yo creo que bastante familiar para ustedes, porque es la notación de Leibniz para las derivadas, que es con los d, el df de x. Esto significa la derivada de f con respecto a x. Es decir, la variable con respecto a la cual se deriva va aquí en el denominador, entre comillas, de esa expresión para la derivada. Entonces, si fuera, por ejemplo, la derivada con respecto a y, aquí se pondría df sobre dy, o aquí se pondría f sub y. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Lo que pasa es que para algunos temas va a ser más cómodo utilizar una forma, y para otros temas va a ser más cómodo utilizar otra forma. Pero en general se puede utilizar cualquiera de las dos notaciones. Entonces, a la hora de derivar funciones de varias variables, lo único que hay que saber es derivar, como ustedes sabían derivar de toda la vida. O sea, lo único que hay que saber son las reglas de derivación clásica. Suma, cociente, producto, cadena. Cadena, que es la que a veces les genera como el mayor tipo de complicación, pero tienen que saber cómo es la derivada de una constante, de una potencia, de una exponencial, de una trigonométrica. Todo eso es lo que se utiliza acá, porque a la hora de la verdad, cuando uno va a derivar, lo que uno está derivando es una expresión que solo tiene una variable, porque todo lo demás a la hora de derivar se interpreta como una constante. De manera análoga, la derivada con respecto a y, se calcula bajo el mismo principio. Si yo voy a derivar con respecto a y, entonces la variable es y la constante es x. Es decir, a la hora de derivar con respecto a y, trato a x como si fuera una constante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, volviendo acá a la función x al cuadrado por y. Si voy a derivar con respecto a y, esto es x al cuadrado, que x al cuadrado es constante, pues porque x es una constante y constante elevado a constante pues sigue siendo constante, o sea, es un número, si uno lo quiere ver de esa forma, es una constante multiplicada por y. Entonces, cuando yo quiero derivar una constante multiplicada por y, saco la constante, que en este caso es x al cuadrado, y derivo y. Pero la derivada de y con respecto a y, pues es 1. Y entonces esta derivada me queda x al cuadrado. Entonces, la derivada con respecto a y de esa misma función es x al cuadrado. ¿Sí me siguen hasta ahí?
¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Todos en sus casas? Sí, profe. Por favor, levanten la mano en sus casas para confirmarme que sí estoy siendo claro. Listo, perfecto. Entonces, esto sigue siendo sencillo, pienso yo. Siempre y cuando uno sepa derivar. Siempre y cuando uno sepa derivar. Si quiere, bajen la manito, por favor. Y vamos a ver qué más tengo acá. Miren esta función. La función g de xy igual a x al cubo más y al cuadrado. Una función de dos variables tiene dos derivadas parciales. Una con respecto a x, la otra con respecto a y. Entonces, si yo voy a derivar con respecto a x, pues aquí hay una suma, ¿no? Y uno deriva con la regla de la suma. O sea, esa regla sigue persistiendo acá. Y entonces la derivada de x al cubo, pues es 3x al cuadrado, lo que estoy derivando con respecto a x. Más la derivada de y al cuadrado. Como y es constante, porque estoy derivando con respecto a x, entonces y al cuadrado es constante, y entonces la derivada de y al cuadrado sería 0 cuando derivo con respecto a x. Dense cuenta que cuando uno va a derivar, uno siempre debe tener en cuenta con respecto a cuál variable está derivando, porque eso cambia. Si derivo con respecto a x, el resultado es distinto a si derivo con respecto a y. Derivando con respecto a x, la derivada de esto es igual a 0. Si derivo con respecto a y, este x al cubo es una constante, la derivada es 0, más, y la derivada de y al cuadrado, pues como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y al cuadrado, pues simplemente es 2 por y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? Porque la verdad yo no entiendo por qué la derivada era 0. ¿De quién? Por ejemplo, de la constante que no Porque por regla la derivada de una constante da 0. ¿Tú conocías esa regla? Que la derivada de una constante da 0. Sí, pero pues a mí me la enseñaron de otra forma. ¿De qué otra forma te la enseñaron? Me enseñaron que si, o sea, que si no tiene un número que lo exprese, que lo eleve, es una constante, pero como tiene un número que lo eleve, pues... Imagínate como si que fuera uno. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Creo que ¿quién? es el cubo. Entonces, sí, como si fuera solamente x, pero yo listo, es una constante. Pero como tiene el cubo. ¿Deja de ser constante? Yo me sé. O sea, si tú tienes un número, o sea, x es constante. Sí. Es que o sea, tú me estás hablando de cuando todo era variable, de cuando x era variable. Pero si x es constante, por ejemplo, si tú tienes 3, que es una constante, y la elevas a la 3, ¿no sigue siendo constante? ¿3 a la 3 no es constante? O sea, una constante es un número. Voy a decirlo de la manera más, no sé, como más boba posible. Una constante es algo que no es variable. ¿Sí o no? O sea, en este mundo existen las constantes y existen las variables. Sí. Si la variable no aparece, pues es constante. O sea, ¿qué es lo único variable? Por eso yo insistía, ¿qué es lo único variable acá? Lo único variable es y. El 2 es una constante, el 3 es una constante, la x es una constante. Entonces, en toda esta expresión no aparece la variable. Bueno, cuando derivo con respecto a y, ¿no? O sea, dependiendo de con respecto a quién derivo. Entonces, si en toda esta expresión no aparece la variable, pues es una constante. Voy a matar al profesor que me enseñó. No, porque él te explicó fue cuando x era una variable. Cuando x era variable. O sea, yo estoy seguro que... Porque aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de variables que se vuelven constantes a la hora de derivar. Pero antes, en los cursos anteriores, pues claro, o sea, x al cubo era variable, porque es que la única variable era x. O sea, aquí es un contexto diferente. Esa es la parte clave acá. Que a la hora de derivar hay letras que se convierten en constantes. Hay variables que se convierten en constantes. A la hora de derivar,
No es que dejen de ser variables por siempre, es a la hora de derivar, yo las trato como si fueran constantes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con esa idea? Bien. Ese es como el cambio acá. Eso es como lo novedoso, porque lo demás son las mismas reglas de derivación de toda la vida. Bien. No sé quién tengo acá. Listo, pues. Entonces, vamos a mirar esta función antes de irnos a la pausa. Quiero que miren cuidadosamente esta función. La función es esta. H de x, y, la llamo h, es seno evaluado en x por y. Si yo voy a derivar, ya ahorita les digo como un truco mental que a veces se utiliza para calcular estas derivadas. Si yo voy a derivar con respecto a x, y es una constante. Y es una constante. Es decir, es como si yo me pongo unas gafas distintas dependiendo de quién voy a derivar. Si yo derivo con respecto a x, me pongo unas gafas donde lo que no sea x, para mí es una constante. Entonces, a la hora de derivar seno de xy con respecto a x, esto de acá, esta y de acá, es una constante. Entonces, como si yo tuviera seno evaluado en una constante multiplicada por x. Entonces uno empieza como a recordar, ¿qué pasaba cuando yo tenía seno evaluado en una constante multiplicada por x? Por ejemplo, seno de 3x, seno de 4x, seno de 10x. Entonces, lo que uno hacía era, en primer lugar, calculaba la derivada externa, porque aquí entra la regla de la cadena. La derivada de seno es coseno evaluada en la interna. O sea, esto es coseno de x por y. Y se multiplica por la interna, pero en la interna y es una constante y x es una variable. Entonces, cuando yo derivo una constante por la variable x, sale la constante, que es y la derivada de x, pues es igual a 1. Entonces, la derivada interna es y. Y por lo tanto, la derivada con respecto a x de seno de xy es y por coseno de xy. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y entonces la derivada con respecto a y sigue el mismo principio, pero ahora la que es variable es y la que es constante es x. Entonces, bajo esa misma regla de la cadena, la derivada de seno de xy sería coseno de xy. Ahí sí es la derivada de la externa, en la cual no influye cuál es la constante y cuál es la variable. Donde influye quién es la constante y quién es la variable es en la interna. En la interna, la derivada de x por y, cuando derivo con respecto a y, o sea, aquí ya no vamos a seguir diciendo la derivada. Aquí siempre vamos a estar diciendo la derivada con respecto a tal variable. Entonces aquí, la derivada de esto con respecto a la variable y va a ser x. Y entonces me queda x por coseno de xy. ¿Sí me siguen todos? En sus casas, aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O hay algo que sea como confuso, o raro, o extravagante? ¿En sus casas todos bien? ¿Me oyen bien? ¿Se entiende bien? Sí, señor. Listo, pues bueno. Vamos a hacer nuestra pausita de unos 10 minuticos, 10, 11, 12 minutos. Tampoco 15. Y cuando volvamos, vamos a trabajar todos. Porque hasta el momento el único que ha trabajado he sido yo. Entonces, vamos a hacer ejercicios, o van a hacer ejercicios, de cálculo de derivadas parciales. Y cuando digo que vamos a hacer es que yo hago y ustedes miran.
No, van a hacer ustedes ejercicios de derivadas parciales con funciones un poquitico más elaboradas. Y ahí vamos revisando qué tanto realmente ustedes saben derivar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 10 minutos de pausa y continuamos con ese trabajo para nuestra segunda parte. O sea, la segunda parte va a ser, hacen una ustedes, hago una yo, hacen dos ustedes, hago una yo, hacen tres ustedes, yo no hago más y así sucesivamente. Gracias, profe. Nos vemos entonces en 10 minutos.
Listo. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues veamos qué tengo acá. Entonces, quisiera que viéramos esta función. Y ya ahorita ustedes me hacen una de ellas. Quiero que miren y siempre deben tener presente que un aspecto clave a la hora de derivar una función, y esto es cierto para cualquier tipo de función, es la estructura operativa de la función. Es decir, entender si hay un producto, si hay una compuesta, si hay una suma, si hay una resta, si hay una división, cuál operación va dentro de cuál operación, qué funciones clásicas están involucradas, si una exponencial, si una función trigonométrica, si una potencia. Todo eso uno lo tiene que tener claro a la hora de derivar. Esa es la clave para derivar correctamente. Entonces, cuando yo tengo esta función e a la x más y por tangente de xy, pues lo primero que uno ve en su estructura es que aquí hay un producto entre dos funciones, entre esta función de acá y esta función de acá. Y entonces, si uno va a derivar un producto, pues le aplica la regla del producto, que la regla del producto es el primero sin derivar por la, o mejor, o al revés, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí, aparte de eso, hay que tener en cuenta con respecto a quién estamos derivando. Cuando yo derivo con respecto a x, pues entonces la derivada de e a la x más y es e a la x más y. Porque la derivada de una exponencial es ella misma por la derivada de la interna. Pero en este caso, pues la interna es x más y al derivar x más y con respecto a x, pues da 1. Entonces esto es e a la x más y por 1, que eso es e a la x más y. Por el segundo sin derivar, que es tangente de xy más secante al cuadrado de x por y, la derivada del segundo, por la interna, por la derivada de la interna, que como estoy derivando con respecto a x, eso me da y, la derivada de x por y con respecto a x da y, por el primero sin derivada. Entonces la derivada con respecto a x da toda esta expresión de acá. Comúnmente uno pone el y al principio, comúnmente hay como una convención para organizar las funciones. Pues realmente la convención es que uno no se vaya a confundir. Es decir, que cuando uno escriba algo, quede totalmente claro qué es lo que está haciendo, si está multiplicando, si está dividiendo, si está restando. Entonces muchas veces si uno no le pone paréntesis, por ejemplo al seno cuadrado de x por y, no lo deja escrito así, y si aparece una y después, pues uno va a pensar que la y está dentro. Entonces por eso es que uno pone la y al principio. Pero si uno le pone paréntesis, pues ahí no puede haber confusión posible. Por eso a mí me gusta ponerle paréntesis a las funciones trigonométricas, para que quede totalmente claro. Entonces, esa sería la derivada con respecto a x, y la derivada con respecto a y transcurre de una manera muy similar, casi la misma. La diferencia está en la derivada de la interna de tangente de xy, en esta expresión. Entonces la voy a poner acá, en orden, para que todos la vean clara. Cuando yo voy a calcular la derivada del segundo,
La derivada del segundo es secante al cuadrado de x por y, la externa, por la derivada de la interna, la derivada de x por y. Pero como estoy derivando con respecto a y, la derivada de x por y con respecto a y, pues da x. Entonces aquí resulta x por secante al cuadrado de x por y por la primera sin derivar, que es e a la x más y. Sí estamos de acuerdo. Sí es clara esa derivada. Casi igualitica. Casi. X al cuadrado, es que me parece igualito, no, digamos que sí. Casi igualitica. Por favor, regálenme las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de esa función que estoy presentando ahí como ejercicio. 3 minuticos. No creo que les tome más. Gracias. Y le pregunto a alguien al azar, ya sea de aquí del salón o allá, ¿cuánto le dio esa derivada? ¿Claro en sus casas? Sí, señor profe. Listo. Bien. Entonces, 3 minuticos y le pregunto a alguien.
¿Listo? En sus casas, ¿cómo van? No puedo ver el chat aquí. ¿Sí me están oyendo allá? ¿En sus casas? Sí, señor. Sí, señor, profe. Sí, señor. Voy a coger a alguien al azar de los que están en sus casas para el f sub x y para el f sub y voy a coger uno al azar de los que está aquí en el salón. Entonces, para el f sub x, yo quiero a Sebastián Alejandro, no me deja ver el apellido. Sebastián Alejandro, ¿qué? Rivera, profe. Listo, si es que aquí no me deja ver toda la pantalla. Listo, Sebastián, ¿cómo te fue con la derivada? Pues para f de x me dio pues x al cuadrado más xy. Dame un segundo, porfa, mientras escribo. Entonces, f sub x es, ya. Es igual, me decías, es e a la x al cuadrado más xy, o sea, exactico esto, ¿cierto? Sí, la primera parte es igual. Listo. Por ¿Qué viene a tangente x, continuación? por tangente x al cuadrado por y al cubo. Pero no falta la derivada de la interna. Ah, no la hice. Pero la derivada de la interna sería 2x Dos x más xy. más xy Allí. más y, ¿no? Más y, más y. Más y. Listo. Ahora sí vendría esto, Por tangente, sí. ¿cierto? Listo. ¿Y qué más? ¿Qué viene después? Más Más secante al cuadrado. secante al cuadrado. Entonces voy a cambiar. ¿Será que me queda más fácil hacer esto? A ver. Voy a cambiar el tangente. Ay, no. Secante al cuadrado. ¿Sí? Listo. Por la interna que sería 3y. Uy. ¿Seguro? Estamos derivando con respecto a x. Ah, 2x. ¿Cuál sería la derivada de la 2x. interna? ¿Cuál sería la derivada interna de eso? 2x. Sí, Ya pero no como faltaría. 2x. 2x por y al cubo. Los X por el cubo. Más, Bueno, mira. ¿Sí? ¿Sí es claro por qué? O sea, cuando yo derivo esto con respecto a x, pues, o sea, y al cubo es una constante. Espero haberlos convencido. Y al cubo es una constante. Y entonces, como es una constante multiplicando, saco y al cubo y derivo x al cuadrado. Entonces me queda y al cubo por la derivada de x al cuadrado con respecto a x, que es 2x. Entonces por eso me queda 2x por y al cubo. Y a continuación iría, pues el primero sin derivar. E a la x al cuadrado más x por y. ¿Sí o no? O sea, el pequeñito error que tuve, pero sí. Si es claro que, si es claro que es esa, o para alguien hay como alguna inquietud. ¿Todos bien? Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No sé yo. Dime, Natalia. Profe, ¿se dejaría en tangente y secante? ¿No la simplificamos? ¿Cómo lo simplificarías? Pues digamos como tangente es seno sobre coseno y secante es 1 sobre coseno al cuadrado.
Entonces, Lo que pasa es que ten en cuenta que cada uno de ellos hace parte de factores distintos, ¿no? O sea, este va con este pedazo y este va con este pedazo. Entonces, si tú quisieras como mezclar este con este, tendrías primero que tratar de factorizar. Ahora, si tú quieres dejarlo en términos de seno y coseno, no hay necesidad. O sea, si quieres escribir como tangente como seno de x cuadrado y al cubo sobre coseno de x al cuadrado y al cubo, no es que sea falso, es cierto, pero pues no hay necesidad. Si lo dejas escrito como tangente estaría bien. vale, profe, gracias. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, entonces voy yo. No, falta f sub y, que le había dicho que era para alguien acá. Entonces, listo, pues, f sub y. Entonces, voy a poner a grandes rasgos qué es lo que cambia y ustedes me van a decir qué va en vez de eso. Cambiaría esto y cambiaría este de acá. Entonces, aquí, no sé, Pereira, ¿cierto? ¿Cuál es su apellido? Murillo. ¿Por qué Pereira? Ni idea, porque estaba pensando en otra persona. Tenemos un Pereira acá, pero no sé. Listo, pues. Entonces, este amarillo, en vez de 2x más y, ¿qué es lo que va? 2y más x. ¿Estás adivinando? Estamos derivando con respecto a y. Entonces, es la derivada de esto. Entonces, es la externa, que es este de acá, por la interna, la derivada de la interna con respecto a y. ¿Cuánto daría la derivada de la interna con respecto a y? Murillo. ¿Por qué no intentas hacerlo? Creo que no, o sea, no habría nada de eso. No estaría. ¿Qué creería eso? ¿Creen o calculan? Pues yo O sea, yo lo que según mis cálculos. sería x al cuadrado más Bueno, sería x al cuadrado más 3x más 3y más 3y. En sus casas. Shh, la derivada interna, la derivada de la interna, ¿cuánto da? X. Esto queda X. A ver, la derivada con respecto a y de esto, x al cuadrado es una constante. La derivada de una constante es 0. Más la derivada de x por y con respecto a y da x. Entonces es 0 más x, que eso es x. ¿Sí o no? que enreda un poquito lo de las constantes. Ese es el enredo, o sea, esa es la parte clave. Identificar qué es constante y cómo se deriva la constante y qué papel tiene ahí. Bueno, atrás, ¿me recuerdas tu apellido? Cárdenas. Cárdenas. Esta, que es la derivada de la interna de esta, ¿cuánto da? Estamos derivando respecto A y. a y, entonces el x cuadrado se queda aquí. ¿Sí? Y el 3 más quedaría 3y al cuadrado. Entonces quedaría X al cuadrado, 3y al cuadrado. x al cuadrado, 3y al cuadrado. Perfecto. Que uno lo puede escribir primero poniendo el número. Entonces uno comúnmente lo escribe 3x al cuadrado, y al cuadrado. Pero sí, perfecto. Lo demás queda igual, no porque siempre vaya a quedar igual lo demás, sino porque en este caso, pues son derivadas de externas. Y en este ejemplo, la derivada de la externa sigue siendo la misma, porque ahí no afecta quién es constante y quién es variable. Es a la hora de derivar internamente que afecta ese pedazo. Esta es la derivada con respecto a y, esta x, ¿de dónde la saqué? Bueno, listo pues. Sí. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Bien. Listo pues. Entonces voy yo porque aquí tengo los ejercicios para ustedes. Bueno, pero es que no hemos hecho ejemplos de 3 variables. Bueno, voy a hacer uno de 2 y hago uno de 3 y ahí sí van los ejercicios para ustedes. Entonces
Voy a coger una función que a mí me gusta muchísimo. Que es súper simple en su escritura. La función x a la y, natural. Tengo x elevado a la y. De hecho, ahorita hicimos ejemplos de incluso cómo evaluarla. Y es una función que aparece mucho en aplicaciones, porque tiene unas propiedades aplicativas interesantes. Entonces, hay dos derivadas. Y es para que vean que esto no es como tan de juguete como uno esperaría. Que hay cosas aquí que hay que pensar con mucho, mucho cuidado. Entonces, miren lo siguiente. Por eso esta la hago yo. Si yo derivo con respecto a x, esto es como si tuviera x elevado a una constante. Y cuando yo tengo x elevado a una constante, al derivarlo, bajo la constante, cojo x y le resto 1 al exponente. Entonces, la derivada con respecto a x, de x a la y, sería y por x a la y menos 1. Y aquí simplemente estoy aplicando la regla de la potencia. Cuando yo derivo una variable elevado a un exponente, a un exponente constante, x a la 2, x a la 3, x a la 5, pues yo bajo la constante y le resto 1 al exponente. ¿Sí es eso claro para todos? En sus casas. Sí, señor. Pero cuando derivo con respecto a y, tengo una constante elevada a una variable. Y esa tiene una propia fórmula de derivación. Si yo tengo una constante elevada a la variable, la derivada es eso mismo multiplicado por el logaritmo natural de la constante. En este caso, logaritmo natural de x. Tienen que buscar esa regla de derivación si no la recordaban. Es la que llaman la regla de esta función, a a la x. La derivada de a a la x. Que uno le dicen, bueno, la derivada de a a la x, de una constante a una variable. Lo que pasa es que aquí la variable ahora se llama y. Esa hay una regla, que es que la derivada de una constante a una variable es la constante elevada a la variable por el logaritmo natural de la constante. Esa tiene muchas formas de calcularse, o sea, de determinar que ese es el resultado. Esa comúnmente uno la convierte en una exponencial con la letra e de Euler, o sea, la convierte en e a la algo y ahí le aplica regla de la cadena. O sea, hay una forma de justificar y comprobar esa derivada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me hago entender? En sus casas. Sí, señor. Entonces miren cómo las derivadas parciales son, o sea, que son diferentes, eso es un hecho, pero que pueden ser tan radicalmente diferentes para ciertas funciones, es digamos que un poco más extraño, teniendo en cuenta los ejemplos que hemos visto. O sea, casi siempre que derivábamos con respecto a x a y, como que se parecían bastante, pero aquí la diferencia es sustancial. Entonces ustedes tienen, a la hora de calcular derivadas parciales, que mirar con muchísimo cuidado el cálculo de cada una de ellas, teniendo en cuenta cuál es la variable de derivación. Si derivó con respecto a x o si derivó con respecto a y. Quiero hacer un ejemplito de 3 variables antes de ponerlos a trabajar a ustedes un rato. Entonces voy a coger esta función, porque alguien dirá, bueno, ¿y con 3 variables cómo funciona? Entonces voy a coger la función f de x, y, z. Voy a coger una función sencilla para mí y les pongo a ustedes una interesante. X al cuadrado por y más y al cubo por z más z a la 4 por x.
Una función de tres variables. ¿Cómo para explicar el principio? Para explicar el principio. Siempre, bueno, lo primero, cada variable tiene su derivada parcial. Entonces hay una derivada parcial con respecto a x, hay una derivada parcial con respecto a y otra con respecto a z. Digamos que esa es la base que uno tiene que tener claro a la hora de arrancar. O sea, por lo menos decir, no, aquí hay que calcular tres, y cada una con respecto a cada una de las variables. Entonces, digamos que esa parte es básica para arrancar. ¿Cómo calculo la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z? Aquí el principio es el mismo. Solo la única variable a la hora de derivar es la variable con respecto a la cual se está derivando. Si derivo con respecto a x, la única variable es x. Y eso implica que en este caso, si derivo con respecto a x, y y z son constantes. Y entonces, cuando derivo esto con respecto a x, pues queda x a la cuadrada por y. Como la variable es x, entonces y es constante, sale y, derivo x al cuadrado, me da 2x, esto queda 2xy. Esta de acá, como estoy derivando con respecto a x, todo esto es constante. Todo esto es una expresión constante. Entonces la derivada de eso va a dar 0. Porque está sumando, o sea, es una constante solita que está sumando. La derivada de una constante sumando es 0. Más la derivada de esto con respecto a x, z a la 4 es constante. Entonces saco z a la 4 y la derivada de x pues es 1. La derivada de x con respecto a x, pues esto da z a la 4. ¿Sí? ¿Clarito? ¿En sus casas? Sí, profe. Listo, pues. Bien. Con respecto a y, x al cuadrado más 3 por y al cuadrado por z. La derivada de esto con respecto a y da 0, porque es constante. ¿Sí? Y la derivada con respecto a z es y al cubo. Vea que primero me salté una. No, sí, y al cubo más 4z a la 3 por x. ¿Sí o no? Sí. Preguntas. Entonces, si la función es de 10 variables, pues va a tener 10 derivadas parciales. Y al derivar cada una de ellas, pues solo va a haber una variable, o al derivar con respecto a cada una de ellas, solo va a haber una variable, y las otras 9 se van a tratar como constantes. No creo que nos ponga ya el profe porque me había hora ahí dándole. ¿Por qué no? Oigan, ya 20 minutos. ¿Qué me detiene? Miren esta que me encontré acá. Que se encuentra por Gracias. Quiero que nos despidamos con esa. Ay, pero ya está mirando la respuesta allá abajo. Bueno, ¿qué otra tengo? ¿Qué más me encuentro aquí abajo? Pues la verdad prefería esa. Aquí están, es que aquí están los ejercicios, los que no he hecho. Esta ya la tengo, esta no la tenía, esta está. Solo estas tres. Bueno, la primera no, que esa ya la hicimos. Uy, miren esta. No, gracias, profe, deja así. No, profe, tranquilo. Estas dos, porque nos queda poquito tiempo. 5 minuticos. 5 minutos. Bueno, está bien, 4 minutos. Pues la primera que era de X por seno de Y nuevamente, son dos, pregunto al azar, una en sus casas y una aquí en el salón. 5 minutos, por favor.
¿Me escuchan allá en sus casas? Sí, profe. Listo, entonces uno al azar. Uno al azar. Daniela Medina, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo, pues. Regálame Bueno, la derivada con respecto a x de esta primera. bueno, me dio Euler Euler a la seno de Y a la seno de y por X. por x. Todo ahí arriba, ¿cierto? Sí. Ahora Entonces, ya espérate. abajo, Dame un segundo. Ay, ya que se me lo coge todo. Entonces voy a ponerlo. Pues copiamos la misma. Qué boba. E a la x seno de y. Listo. Por seno de Y. por seno de y. No la coge bien. Excúsame un segundo. Eso no es aquí. Seno de y. Sencillo, ¿cierto? Sí. Y Daniela, regálame también f sub y, por favor. Bueno, eso me dio X por Euler X por Euler. así ya como está. ¿Así como está? Sí. No. Por Por. X Ah, sí. por el, sí, por coseno de Y. Por coseno de y. ¿Y ya? ¿Y ya? Fácil, ¿no? ¿Me acuerdas tu apellido, por favor? Moreno. Moreno. Regálame las tres. H sub X, H sub Y y H sub Z. De esta última. Ay, ¿por qué no me deja? ¿Qué pasó acá? Entonces, pero ya quedé escribiendo ya. H sub X. Regálame H sub X, por favor. 1 sobre Z. 1 sobre Z. Regálame H sub Y. 1 sobre Z. 1 sobre Z. Y 8 sub Z. Y H sub Z. Menos X más Y sobre Z al cuadrado. H sub Z. Entonces, el menos que cubre todo, ¿cierto? Menos X más Y sobre Z al cuadrado. Así. Listo. ¿Cómo lo ven los demás? Yo necesito que se tire de abajo, es un poquito más complicado. Pues la de 3, Pues dependiendo, si te sabes la regla, La de 3 me confunde. sale lo mismo. Ah, bien, eso le hice. Sí, le Entonces, es una forma de hacerlo. La otra es aplicar directamente regla del cociente, largo. que puede salir bastante largo. Entonces, se simplifica bastante si uno la escribe de esta manera. La tercera te confunde, listo. Entonces, voy a mirarla con detalle. Escrito de esta manera, la derivada de x sobre z sería x, que es constante, por la derivada de 1 sobre z, que eso es menos 1 sobre z al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces esa sería la del primero. Y bajo el mismo argumento, entonces quedaría más y por 1 sobre z, perdón, por menos Menos 1 sobre Z al cuadrado. 1 sobre z al cuadrado. Mismo denominador. Y le pone todo el mismo denominador. multiplicar la Y suma la fracción. Pues no, y si no, O si lo quieren dejar expresado así, pues así también está bien. Lo que pasa es que aquí así se ve más elegante. Entre más simplificado esté, es mucho más cómodo de manejar. Pero no es que yo les obligue a que simplifiquen. Entonces pueden manejar. En sus casas, ¿sí? ¿No? ¿Complejo? ¿No complejo?
Fácil. ¿Qué opinan? ¿Está fácil para el ejercicio? Sí, no se le puede decir. Listo. Era más de pensarlo. Sí, un momento. Esta para la casa. No tarea, no para entregar, para que la piensen. Que esta me gusta muchísimo a mí. Pero por ejemplo, a mí las de los profesores. Que me gustan los profesores. Ah, oye, sí. Las 26 letras. No, es cortica. Las incertidumbres y otras Ay, no, 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 me pusieron un ejercicio en primer semestre y no lo hice. en segundo semestre era un poquito más complejo. A la X, a la A, a la Y, y a la Y, el Y, a la Z. Esa. Quiero que la piensen en sus casas, o sea, no para hoy. Que la piensen, que la analicen y la discutimos. Esta va a aparecer con bastante frecuencia. Entonces es bueno que tengan claridad sobre cómo calcular las derivadas parciales para esa función. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos veríamos entonces el miércoles. Porque el escuché como, profe, dice por ahí, no sé, de pronto una sustitución hacer en... No, eso es integrales, no. Sí, sustituciones para integración. No, toca tratarlo a Ahí lo que yo hay la regla de cadena. fuerza bruta. Sí, hay una regla de cadena metida, claro. X a la Y a la Z. X a la Y a la Z. Por la derivada de YZ. Pues depende con quién derives, ¿no? Porque si derivas con respecto a X, Primero con X, luego con Y, luego con Z. mírenlo con cuidado, eso tienen que pensarlo con cuidado. Es que en esta es donde más evidencia, bueno, en estas también, lo que difiere, o sea, cómo influye de fuerte la variable con respecto a la que uno esté derivando. O sea, no es que uno apenas cambie una letrica y ya le quedó la derivada con respecto a Y o la derivada con respecto a Z. Hay que entrar con cuidado y mirar la estructura de la función. Pues quiero que la piensen con cuidado. No es para entregar, no es tarea, pero les sirve de práctica. Sí, porque se resuelve todas. La versión era X a la luego A a la X. Bien. Entonces nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Feliz día. Chao, profe. Gracias. A ustedes, que estén bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, me duelen las piernas. No deja de grabar. Diga. Oye, todos son preguntando cómo nos vemos las notas del primer corte.